¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El uso de la IA siempre ha estado generando cada día más y más y más polémica. La ética precisamente involucrada, la hemos visto ya en esta guerra en Irán, volando precisamente un plantel escolar de señoritas y en donde se aseguró que había sido una decisión primero de la tecnología, después aceptó que había sido también una postura humana. En fin, lo que se da a conocer cada día de que la IA toma decisiones no por sí misma, que si OpenAI confirma que su IA hackeó a otra por una decisión propia, la gente de Cloud abiertamente señalando, ¿no? Las cuestiones éticas que cada día se confunden más, por lo menos desde su percepción o concepción. Y el tema del uso del Internet, de las redes sociales, la regulación. En Francia se ha tomado una determinación de prohibir el uso de redes sociales a menores de 6 años. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció precisamente una discusión en torno a que se tiene que regularizar la IA. En fin, y esto ha provocado gente que habla de censura, pero ¿cómo vamos entendiendo todo este nuevo mundo al cual nos estamos enfrentando, que incluso ha habido comentarios ahora con todo este tema de la misma UNAM, donde la presidenta dice, hay que entender que ya está la IA metida ahí. ¿Cómo vamos entendiendo este nuevo planeta que nos ha tocado vivir y enfrentar? Mi querido Eloy Caloca, de verdad, siempre es un gusto saludarte, con muchísimo gusto. Eloy, investigador del programa de estudios de democracia, justicia y sociedad de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy, muy agradecido y muy contento de poder acompañarles en este tan importante espacio, Jesús. Les admiramos mucho tanto a tu audiencia como al equipo que hace posible este espacio de análisis tan importante. No, hombre, los que estamos agradecidos somos nosotros, querido amigo. Oye, pues a ver, yo comenzaría preguntándote, y cuando hablamos de reglamentar redes sociales, ¿es necesario, llegamos a ese punto, por ejemplo, reglamentar su uso con los niños, con los adolescentes? ¿Por qué haya un impacto más nocivo que positivo? ¿Cómo empezamos también a entender de entrada en esta primera pregunta que te haría el papel de las redes sociales en nuestra cotidianidad y en una influencia directa en cada uno de nuestros actos? Claro que sí, estimado Jesús. Mira, desde mi postura y también la postura que yo presento institucionalmente, porque formo parte de un equipo de investigadoras e investigadores que somos Tlatelolco Lab, un equipo del programa de estudios de democracia, justicia y sociedad, ya lo mencionaste. Sí, sí es necesario que existan regulaciones tanto de las plataformas sociodigitales en materia de infraestructura, en materia de circulación de contenidos, en materia de el financiamiento detrás de los contenidos a los que tenemos acceso y también de las industrias que están detrás de las inteligencias artificiales. Sí estamos a favor de una regulación, de una mayor participación de los estados, tanto en los marcos en los que se rigen no solo la circulación de contenidos, que la moderación y la exhibición de contenido sí se tendría que tener una regulación, sino también una regulación en materia de propiedad. Por ejemplo, no pagan impuestos ni aceptan los marcos constitucionales de países donde hacen negocios y donde reciben insumos informáticos y donde tienen usuarios. Pero ellas, las plataformas, me refiero, las industrias de IA, señalan que no están obligadas a obedecer los marcos porque no residen en los países donde tienen sedes incluso comerciales, porque solamente obedecen al marco regulatorio de California, ¿no? O de los Estados Unidos, que es el país principal o el país donde que las vio nacer, ¿no? Entonces, ese es un grave problema. Tendríamos que estar hablando de regulación en términos digamos, de franquicia, de los negocios que hacen, de los datos, dónde se alojan los datos que obtienen de las diferentes personas que las utilizamos y también cómo utilizan estos datos, lo que se llama gobernanza de información, para qué fines, cuáles los utilizan para fines comerciales, cuáles se utilizan en tiempos de campañas electorales de cualquier tipo, cómo se deberían de someter, ya estoy ampliándome, ¿verdad? Pero a la ley electoral, porque muchas veces no se respeta la veda, no se respetan los marcos para hacer campañas en diferentes procesos electorales de muchos países, porque están libres de regulaciones locales. Entonces, sí estaría yo y tanto mis colegas a favor de una mayor regulación y participación de los estados
para que se sometan a los diferentes marcos nacionales de donde están obteniendo provecho económico abiertamente. Oye, ese marco, entender a la IA, a las redes sociales, como lo que son, como empresas, porque de repente parecería que son entes disruptivos, ¿no? Que llegaron precisamente a garantizar diversas libertades y demás, pero que, pero que a final de cuentas, aun cuando pueden tener ese acceso, ¿no? Hoy por hoy estamos en un programa precisamente de una red social y demás. eh, ¿Qué tanto tenemos que pensar en ellas como lo que son, como empresas, a final de cuentas, que maximizan ganancias, que tienen una ideología, que tienen un sesgo? Son empresas, estimado Jesús, exactamente. Y como tales, como empresas y como industrias, o sea, existen industrias que manufacturan y producen algo que se consume, ¿no? Y ellas lo que hacen más bien es que funcionan como industrias que colocan publicidad a partir de pago directo por esta publicidad, o sea, el patrocinio, pero también a través de la inteligencia de la información, de los datos que recolectan de todas y todos los usuarios, pues tienen pautas o tienen ciertos patrones para poder colocar publicidad y contenidos que son afines a los diferentes perfiles con el fin de poder hacer negocio de publicidad pagada por grandes empresas, pero también hacen negocio con inteligencia de la información, es decir, con todo lo que sabe o con todo el capital intelectual que tienen de los usuarios. También pueden tener contratos de colaboración con gobierno, desarrollos de otras tecnologías o desarrollar algunas nuevas aplicaciones y nuevos productos, las propias empresas que ya manejan las plataformas sociodigitales y las inteligencias artificiales. Entonces, su más grande capital, que sería la información, es decir, todos los datos procesados y analizados de todas y todos nosotros, es un capital que, digo, con sus debidos matices, pero podemos comparar incluso con la energía, con el petróleo, con el capital energético. O sea, si se está extrayendo un capital que permite que las empresas hagan negocios millonarios y es un capital que pertenece a una jurisdicción ajena a esta empresa, ¿por qué no regular? O sea, les asusta mucho que hablemos de regulación cuando debería de haber regulaciones, es lo más normal, en territorios de donde obtienen provecho y donde hacen negocio, ¿sí? Y donde las usuarias y los usuarios estamos proveyéndoles de un capital que convierten en financiamiento, nuevos productos, inteligencia de negocios, etcétera, 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 ¿no? Y podemos platicar también en tu mismo espacio, si quieres, nos orientamos hacia allá, que también no son inocentes en materia de salud mental, de promoción de la violencia, de promoción de ciertas ideologías en ciertos sectores, de manipulación de sentido y desinformación. O sea, también tienen unas repercusiones muy graves y muy nocivas en muchos de los consumidores de información. Hay espacios certeros, analíticos, aquí, así como en el que estamos hoy nosotros, pero hay espacios llenos de desinformación que no tienen la regulación adecuada, que están administrados por algoritmos que llegan a miles de millones de personas y tampoco hay una regulación adecuada sobre el consumo la producción y el consumo de la información. Entonces, sí estamos a favor de que haya regulación en todas las fases del funcionamiento de estas empresas, ¿no? Desde sus infraestructuras, o sea, dónde están sus oficinas, dónde alojan su capital financiero, dónde están los datos alojados de las personas. Por ejemplo, si se alojan fuera de México, por así decirlo, en centros de datos ajenos a México, es muy difícil usar esa información, llámale un video, una imagen, unos textos, como probatorios de procesos legales, pues para demostrar, por ejemplo, agresiones, acosos, violencia. Eso es algo por lo que Tlatelolco Lava ahora ha estado luchando recientemente, que los datos y contenidos digitales sean probatorios en procesos de defensa de derechos humanos. Es dificilísimo hacer eso porque no hay marcos regulatorios adecuados, Jesús. También en los contenidos, o sea, si queremos contenidos más libres de desinformación, manipulación de sentido, discurso de odio, etcétera, 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 tendría que haber una mejor regulación o moderación de los contenidos que circulan
y también en términos de monopolio, o sea, en términos de que son marcas que por propiedad intelectual y por patentes tienen muchísimos algoritmos y muchos desarrollos de los que no dan cuentas, no transparentan cómo están funcionando, cómo segmentan su información, por qué ciertas personas recibimos un tipo de contenido y no otro, y entonces esa falta de transparencia también hace a la larga que estas plataformas se vuelvan hasta más poderosas legalmente y financieramente que muchos estados, estados pequeños o medianos. Entonces se vuelve a dar la lucha por la regulación, se vuelve una causa que a mi parecer y al parecer de Tlatelolco Lab del PUET-SUNAM, pues es algo urgente. Es algo urgente que estamos haciéndole ver a la misma presidenta Sheinbaum, pero también a los poderes legislativos, a ver si podemos reformar algunas de las leyes ya existentes en materia por ejemplo, telecomunicaciones, para que incluyamos también a las plataformas sociodigitales, porque así como hablamos de espectro radioeléctrico, infraestructura de los medios, pues también hay infraestructuras de estas empresas. ¿Cómo? Hay dos puntos que quiero tratar contigo para no desviarme, pero el primero que te diría, dándole continuidad a a esto que mencionas, ¿cómo evitar que la regulación se pueda transformar en una censura? ¿Cómo le evitamos, cómo jugamos en ese papel? Sí, mira, Tlatelolco Lab, el laboratorio digital de los investigadores, de las y los investigadores de la UNAM en donde formo parte, tenemos un documento, Jesús, que llamamos Decálogo de los Derechos Digitales, o bueno, el nombre largo, Decálogo de los Derechos de Usuarias y Usuarios en Redes Sociodigitales. Y ahí consideramos que regular en materia, por ejemplo, de rendición de cuentas ante el Estado, de la cantidad o tal vez de los flujos de contenido que se publican, que se reciben, los cuales están financiados y por estar financiados están masificados, los cuales pueden tener alguna advertencia de información no verificada o que tengan que estar etiquetados como contenidos de opinión o contenidos de opinión personal cuando se da por hecho que son contenido periodístico o que son contenido incluso académico, ¿verdad? Todas estas pautas pueden mejorar nuestro consumo de contenido informado sin la necesidad de optar por la censura como una primera de las reformas legales. O sea, no se estaría pidiendo que se censuren o que se cierren cuentas o que se case a las y los diferentes usuarios y los contenidos que estos producen. No se trata de censurar como primera opción, sino se trata de crear un entorno más transparente en cuanto al funcionamiento, los emisores y los contenidos que están circulando. Y a esa mayor transparencia nos puede hacer una ciudadanía más informada, o sea, también una ciudadanía con libertad de pensamiento pleno, en donde podamos consumir un canal u otro de contenidos según el amplio espectro ideológico y de toma de decisiones, pero más transparente en cuanto a quién produce y financia los diferentes canales y contenidos. Y también hemos platicado y hemos expuesto desde Tlatelolco Lab un principio que nosotros le llamamos, Jesús, libertad de expresión y rendición de cuentas. Es decir, que haya una total libertad de expresión de lo que se dice, de lo que se expresa, de la información que compartimos, pero también con la posibilidad de que los contenidos que emitimos puedan ser probatorios en un proceso pues legal en donde podamos llevarlos a cuentas a las instituciones debidas en procesos sobre violencia, acoso, daño a los derechos humanos, difamación, etcétera. Es decir, no por el hecho de ser una opinión que emitimos cualquiera de nosotros con la libertad de poder emitirla, no pudiéramos darle seguimiento en otros contextos y en otras instituciones hasta judiciales si son contenidos que están violentando abiertamente a alguien, ¿no? Hay contenidos y espacios abiertamente violentos contra las mujeres, ¿no? Específicamente, ese es un tema que hemos estado trabajando recientemente por ser contenidos que se hacen pasar por humor o por ser entornos que se hacen pasar por entornos libres o de libre opinión, son altamente violentos, rayando incluso en la apología de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Eso se debería censurar, no en primera instancia, pero sí llevar como evidencia a un proceso en donde se pueda denunciar que ese contenido violenta a una comunidad, ¿no?
Pero el problema es el que estábamos hablando hace algunos minutos. Mientras no sean sujetos jurídicos, las plataformas o estas industrias de tecnología que tengan que obedecer las leyes mexicanas, es decir, la Constitución mexicana, ya con eso ellos se libran ese tipo de procesos. Hay otro tema, Jesús, que también si me permites tocar Claro. rápidamente. Ellas, por la ley que tienen actual, que obedecen, que es la sección 230 del Código estadounidense, o sea, de las leyes estadounidenses, ahí es muy claro en la sección 230 que en Estados Unidos se entiende por libertad de expresión que no se responsabiliza al medio que invita a una persona por lo que esta persona exprese. ¿Sí? En México es un poco similar, o sea, en este caso, por ejemplo, si yo dijera una opinión altamente violenta o señalar a alguien, el responsable soy yo, ¿no? No tu medio. Sin embargo, en el caso de las plataformas, el hecho de que ellas no detecten y etiqueten o incidan en este tipo de contenidos que son altamente violentos, altamente desinformadores, pues las debe de también hacer corresponsables en temas de emisión de este contenido. En las leyes mexicanas y en muchos de los marcos sí se responsabiliza a entornos de Internet o a entornos mediáticos por cierta promoción de ciertas opiniones o de ciertos señalamientos de algunos de los emisores directos de la información. Pero por este detalle legal, Jesús, las plataformas se deslindan de todos los contenidos que aparecen en ellas. Entonces creo que eso también es altamente grave. Tendrían desde nuestro análisis, porque no es solo nuestra postura u opinión, es un análisis, desde los estudios que hemos hecho, tendrían que obedecer a la Constitución mexicana y tendrían también que ser corresponsables de los contenidos que ahí aparecen. Si bien no los responsables absolutos, sí tener la responsabilidad de etiquetar, señalar o mínimo mandar una advertencia, ¿verdad? De que ese contenido en circulación es el contenido de tal emisor y que se produjo en estas condiciones. Pero incluso ni siquiera hay claridad sobre los emisores. Hay muchos perfiles que son perfiles anónimos o perfiles opacos desde donde salen contenidos violentos y las plataformas no los regulan adecuadamente, ¿sí? Durante mucho tiempo hubo un modelo que se llama autorregulación de las plataformas. Esto es que ellas son las responsables de que puede exhibirse o no. Y lo que las mismas plataformas consideran violento o consideran dañino es lo que ellas están censurando. Sin embargo, este modelo de autorregulación, si bien no señalamos que se quite o se retire, porque ellas han logrado detener mucho discurso de odio, mucho contenido violento, es insuficiente. Actualmente hay muchos contenidos que rebasan los términos de las plataformas, llegan a salir a la luz y promueven la violencia o violentan grupos directamente. Entonces ahí, si obedecieran marcos como tan solo la Constitución mexicana, ya iríamos, digamos, ganaríamos bastante como ciudadanía. Entonces, sí necesitamos mejorar la regulación y no hablar de censura o no hablar de clausura de espacios de libre expresión, sino hablar de que estos espacios de libre expresión tengan más responsabilidad sobre lo que emiten y no utilicen a las plataformas como un espacio completamente desregulado. Simplemente eso, ¿no? Y también la regulación no solo es en cuanto al contenido que circula, que sí es una discusión que tenemos que tener, sino también en cuanto a dónde se alojan los datos, la infraestructura, la publicidad que aparece y obviamente en tiempos, por ejemplo, electorales o en campañas de diferentes candidatas, candidatos, que se obedezca la ley electoral, que se obedezcan los marcos nacionales, porque el hecho de que sean contenidos digitales no exime que siguen siendo pues publicidad de campañas, ¿no? Eso es otra lucha que también tenemos que dar en el marco de la regulación. Y otra más, si me permites dejar el tema sobre la mesa, es el tema de la vida libre de violencia para infancias y adolescencias. Porque ahí estamos de acuerdo que lo que sucedió en Francia, el modelo que actualmente está impulsando la Unión Europea, España, con un discurso muy importante de Pedro Sánchez en este sentido, va no en la censura de las plataformas, pero sí en restringirlas a ciertas edades
porque también la circulación de discusiones y contenidos puede no ser apta para una persona de 6 años, de 7 años. La edad mínima primero era los 16 años, luego se movió a los 13 años y actualmente hay personas de 6 años, 7 años que tienen ya un perfil y ya tienen accesos, ¿no? Claro. Pues ahí lo tiene usted, amigo y amiga. Me respondiste la última pregunta en este último comentario que bien lo señales, querido Eloy. Yo quiero agradecerte, mi querido Eloy Caloca, investigador del programa de estudios Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Por supuesto, de verdad, siempre es un gustazo que nos acompañes. Muchas gracias, un abrazo para ti, para todos los que hacen posible el excelente trabajo que están llevando a cabo precisamente en este centro de investigación. Y muchas gracias, querido. No, muchas gracias, Jesús. Es un gusto y bueno, es una discusión que ojalá sigamos ampliando, sigamos teniendo. La presidenta ya anunció foros para las futuras regulaciones o posibles regulaciones. No perdamos de vista la agenda porque vienen meses muy interesantes al respecto.